Patria, se abre la sesión. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Presidenta, hemos recibido una comunicación del señor Felipe Hermosilla, asesor legislativo del ministro de Obras Públicas, mediante el cual excusa la asistencia del día de hoy del señor ministro. En los mismos términos, una comunicación del Ministerio de Minería y otra del Ministerio de Vivienda. Un oficio de la Superintendencia de Medio Ambiente, mediante el cual da respuesta a oficio de esta comisión en relación a las medidas adoptadas sobre el proyecto Pascua Lama. Entre otras cosas, desarrolla que la Superintendencia incluyó 2 procedimientos administrativos sancionatorios en contra de este proyecto, los cuales en junio de 2016 se acumularon en un único expediente, estando actualmente terminados, aplicando finalmente una serie de multas, así como la clausura definitiva del proyecto. Y finalmente, señora Presidenta, un reemplazo, mediante el cual se nos comunica que para la sesión del día de hoy nos acompañará el diputado señor Mellado, en reemplazo de la señora Marcela Hernando. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas sobre la cuenta. Puntos varios. Diputado Isacort. Muchas gracias, Presidenta. Solo a modo informativo, saber cuándo quedó fijada, establecida la reunión complementaria a la que tuvimos con Codelco en Santiago. Usted lo informó la semana pasada, Presidenta. Solo alcanzamos a ver no todos los temas que teníamos pendientes con Codelco y particularmente quedaron pendientes por abordar la situación de Salvador, División de Salvador, y el tema de las fundiciones en general. Y sobre todo hace especial mención porque hemos visto por la prensa opciones, análisis de cerrar la fundición de Ventanas, y ese tiene una implicancia. El ministro de Hacienda y el de Minería han dicho que es solo una situación en estudio, pero yo creo que más que nunca, de hecho, después de ese trascendido de prensa, es bueno saber cuándo va a quedar establecida dicha reunión, Presidenta. Gracias. Sí, bueno, esa fue solo como para contextualizar a los diputados que no asistieron a esa reunión almuerzo en Codelco, pero de 6 puntos que teníamos en la tabla solamente se logró tratar uno, que fue la exposición de Codelco por parte de lo que era el balance financiero de la empresa, y hicieron o esbozaron a grandes rasgos la aplicación del gobierno corporativo. Y obviamente quedaron pendientes varios puntos que eran bien importantes para nosotros, sobre todo con respecto a la no respuesta de varios oficios que nosotros hemos mandado como comisión. Ese era un tema con una mayor reflexión, a mi juicio, porque ahí entramos a generar quizás un debate con respecto a las atribuciones fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados. También probablemente se pueda dar también este conflicto que hay entre Contraloría y Codelco, con de por medio una querella. Entonces era también un tema interesante saber a propósito también de lo que ha resuelto estas últimas comisiones investigadoras que ha tratado esta Cámara de Diputados. Además, justamente las desvinculaciones que se han desarrollado a lo largo de todas las divisiones y denuncias que han hecho los propios trabajadores a través de sus sindicatos, federaciones, y la aplicación del Decreto Supremo 28 con respecto a las emisiones en las fundiciones. Entonces quedaron varios elementos pendientes y que se acordó recibirlos el próximo 16 de octubre, miércoles. Pero entiendo, don Mario, que se excusaron y que no pueden asistir ese día miércoles, porque si es así, la verdad es que lo que queda, diputados, es que nosotros podamos darle una última opción a Codelco de que ellos resuelvan qué fecha estarían disponibles a poder acceder a una sesión de comisión, ya sea en Santiago, en el ex Congreso, como acá en Valparaíso, pero que no pase de octubre, porque creo que ya es excesivo el tiempo y el plazo que le hemos dado. Y además que fueron ellos los que no tuvieron control en sus tiempos, toda vez que el día lunes sabíamos de que teníamos agotado los tiempos de cada uno de nosotros, que sin ir más lejos fueron 3 horas, creo que era un tiempo prudente como para haber tratado, pero aún así no fuimos capaces de resolver toda la tabla. Entonces yo creo que si es que ustedes están de acuerdo, podríamos informarle a Codelco de que nos den una fecha, pero dentro del mes de octubre, antes de la semana distrital, para que no pasemos a noviembre. ¿Si les parece?
Secretario, ¿quiere agregar algo? Sí, solamente que, señora Presidenta, si me permite, sin perjuicio que nos están mirando desde Codelco en este momento, porque sabían que este era un punto que se iba a tocar, no nos han contestado que no puedan venir el 16, pero el compromiso que nos contestan hoy día. Ah, perfecto. Antes del término del día. Bueno, Tendríamos entonces, una respuesta con de una fecha cierta. Yo creo que entonces sería prudente que ellos también manejen la información de que tenemos disponible el mes de octubre, no más de eso. Por lo tanto, que nos digan si es que no es el 16, qué otro día puede ser el lunes 21 o de lo contrario el miércoles 23. Son las últimas dos opciones que nos quedan. ¿Sí les parece? ¿Sí? Ofrezco la palabra en puntos varios. Yo quería pedirles a la comisión si podemos recabar el acuerdo para poder mandar un oficio a Cochilco, porque entiendo de que todos los que participamos en la comisión investigadora sobre las licitaciones de la División El Salvador éramos la mayoría también miembros de esta Comisión de Minería y Energía, y quedó pendiente el informe de una auditoría de Cochilco con respecto al plan minero, y que fue también tema de varias críticas que se generó también en la propia sesión por parte de los diputados hacia la institución fiscalizadora. Entonces yo me tomé la atribución de solicitar una reunión con el vicepresidente de Cochilco el lunes recién pasado, y él me comenta que este informe ya está listo. Esto culminó en el mes de agosto. Entiendo que se remitió este informe a Contraloría y además al Ministerio Público. Desconozco el detalle de este informe porque fue parte de las restricciones que tenía el vicepresidente para poder entregarnos información, pero lo que le planteé, y entiendo de que es factible de que nosotros podamos mandar el oficio de manera formal por parte de la Comisión de Minería y tendríamos nosotros acceso, pero obviamente de manera reservada, a ese informe, pero que sin duda es un avance. ¿Les parece? Entonces mandar el oficio a Cochilco para que nos entreguen el último informe de fiscalización con respecto a la comisión investigadora que se desarrolló a propósito de la licitación en la División El Salvador. Ofrezco la palabra en puntos varios. ¿No? Bueno, se nos excusaron varios invitados el día de hoy. Teníamos al ministro de Minería, que lo habíamos invitado a don Baldo Procuriza, con respecto al reglamento de seguridad minera. Gobierno corporativo Cochilco. Ah, perfecto. Y se excusaron. Pero tenemos al director de Senagiomin, don Alfonso Domeico, bienvenido. Entiendo que lo acompañan varios asesores, entre ellos está don Pablo Rivas, subdirector de Minería, José Manuel Correa, jefe de área jurídica de Senagiomin, la señora Fernanda Blanco, que es jefa de gabinete, don Sebastián de Toro, asesor legislativo, y asesores el señor Luis Guerra y don Miguel Canales. Bienvenido a cada uno de ustedes a la Comisión de Minería y Energía. Director, bueno, hemos tenido lamentablemente en estos últimos días varios accidentes, bueno, en Atacama 2, de lo que lleva el año 4 fallecidos con respecto a accidentes en el sector minero, y eso nos preocupa las falencias, las carencias que estamos teniendo en materia de seguridad minera, sobre todo con un reglamento que entiendo que se está perfeccionando, se está modificando, está en un proceso de participación, pero que obviamente nos interesa mucho saber el estado de avance de esa iniciativa y saber también cuáles son las medidas que se han adoptado, qué es lo que está pasando, por qué sucedieron, ¿no es cierto?, el fallecimiento de estos dos trabajadores lamentablemente en la región de Atacama, y que entiendo que además, y me gustaría agregar un punto, en algún minuto los trabajadores nos hicieron una exposición, trabajadores de la minería, donde señalaban que habían algunos accidentes que sí son parte del proceso propiamente tal de la actividad productiva minera, pero lamentablemente los pasan como un accidente de transporte. Y eso a nosotros también nos generó bastante preocupación y sería también interesante que usted también nos pueda aclarar ese punto y si es que hay alguna modificación o alguna medida que se pueda adoptar para que eso también sea considerado como accidente minero. Director, bienvenido y le ofrezco la palabra.
En la base del micrófono. Buenas tardes, Presidenta, por su intermedio. Primero, comentarle que en Cernagiomín nosotros nos encontramos permanentemente en el desarrollo de la campaña Cero Accidente Fatal. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo como servicio. No es una meta personal, sino que es una meta que se viene desarrollando al menos desde el año 2017, en el cual lo que se busca es que todas las medidas que se realicen por parte del Cernagiomín apunten a que exista una cero fatalidad. No hay muerte que pueda ser justificable y no hay muerte que pueda ser aceptable dentro de la industria minera. Yo quería comentarle respecto a, si usted me lo permite, antes de comentarle lo de los accidentes de transporte, si pudiéramos exponer sobre el contexto en cuanto a las cifras que se encuentra Chile en materia de accidentabilidad y de mortalidad de los trabajadores de la industria minera y cómo estos accidentes, como bien digo, son inaceptables en todos los casos, sí han visto una mejora sustancial en los últimos 10 años, principalmente desde el accidente de los 33 mineros de la mina de San José. Como podríamos ver en esa ficha, desde el año 2000 a la fecha, hemos tenido una baja en la tasa de frecuencia de los accidentes de un casi 60%. Y en la fatalidad tenemos del 70%. Respecto a estos últimos años, podemos ver, ahí no es muy clara la imagen, pero cómo el aumento en el número de fiscalizaciones y el aumento en el número de fiscalizadores por parte del Cernagiomín ha visto descender notablemente la tasa de accidentabilidad con resultado de muerte. Ahora, nosotros entendemos que esta baja en accidentabilidad y en mortalidad se debe no solo también a esta labor fiscalizadora por parte del Estado, sino que también hay una transformación cultural que ha nacido, yo creo, y entendemos desde los propios trabajadores que han, ¿no es cierto?, a través de sus comités paritarios y a través de las normas internas de las empresas, de cada compañía, a instar a mejoras sistemáticas y sustanciales hoy día en los protocolos, los procedimientos, todo lo cual ha llevado a esta baja sistemática en tanto accidentabilidad como mortalidad. Según las cifras de la suceso de la Superintendencia de Seguridad Social, la minería representa casi un tercio del promedio de la accidentabilidad a nivel nacional. La accidentabilidad nacional el año 2018 fue 3,1 y ese mismo año, vemos que la minería fue 1,1. Vale decir, mantenemos una accidentabilidad. Claro, ha mejorado, por supuesto, las bajas en la accidentabilidad. Y respecto al contexto internacional, podemos ver en este gráfico, Presidenta, que nos encontramos solo bajo Australia, en el contexto internacional en cuanto al número de trabajadores fallecidos dentro de la industria minera, que lamentar. Vale decir, nos podemos comparar hoy día como industria minera con los países mineros por excelencia como Perú, Colombia, Estados Unidos y Canadá, lo cual habla que efectivamente existe un cambio cultural, no solo motivado por este aumento en la fiscalización, sino que también por este cambio de cultural, podemos decir, de la parte de las empresas y de los propios trabajadores. Nosotros contamos hoy día con un equipo de 66 fiscalizadores en total dentro del Cernagiomín y eso es totalmente inentendible explicar que ese solo aumento de fiscalización haya originado estos cambios y estas bajas de accidentabilidad. Respecto a las industrias más afectadas, podemos ver en este gráfico a los segmentos. Es interesante que podemos ver cómo nosotros dividimos de acuerdo al reglamento de seguridad minera entre gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal, cómo en cada uno de ellos ha disminuido en estos últimos años la fatalidad, pero siempre nos preocupa a nosotros como Cernagiomín con especial preocupación vemos el segmento de la pequeña minería y la minería artesanal.
ellos representan alrededor del 20% del número de trabajadores, vale decir, por ejemplo, tenemos el año 2018, tenemos 7 trabajadores, entre gran y mediana minería tenemos 9 trabajadores fallecidos, y entre la pequeña y la mediana tenemos 5, pero la mediana y la pequeña son aproximadamente 40.000 trabajadores, y la gran minería son 250.000, o sea, es 1 a 5, 1 a 6, más o menos la proporción. Por lo tanto, eso nos lleva a nosotros a tener una especial preocupación por este segmento de la minería, y por eso es que hemos enfocado el esfuerzo en este periodo en poder adelantar un capítulo del Reglamento de Seguridad Minera enfocado principalmente en la pequeña minería. La gran minería entendemos nosotros que de acuerdo a sus capacidades económicas y muchas veces también por ser controlados por compañías extranjeras que cumplen con estándares muy elevados, estándares internacionales, el reglamento que tienen hoy día, si bien estamos comenzando en un proceso de mejora y de revisión, de modernización, la pequeña minería es la que requiere con mayor urgencia esta especial atención por parte del Estado como una forma de poder bajar a cero, como dice nuestra campaña, a cero accidente fatal sus faenas mineras. Acá podemos ver en este gráfico cuáles son los accidentes más, en promedio, los accidentes de mayor ocurrencia con resultado de muerte, y tenemos como primero el 32%, esto es desde el año 2000, está considerado este gráfico, y tenemos el 32% es generado por golpes de roca, el 17% por caídas desde altura, y el 11% por apretados o aprisionados. Sí, son terribles, todos los accidentes de la minería son accidentes de la industria muy... Sí, claro, minería subterránea básicamente, ¿no es cierto? La calle golpeada por roca. Muy atroz cada uno de estas muertes. ¿Qué podemos concluir brevemente, ¿no es cierto?, en esta presentación? Que a nivel mundial, en los últimos 9 años nos encontramos en un lugar a nivel internacional en cuanto a mortalidad de los trabajadores, en un rango que, si bien nunca es aceptable, como vuelvo a insistir, que existan muertes, en segundo lugar a nivel internacional. Este rubro minero, de acuerdo a las cifras de la Suceso, es la actividad dentro de las actividades industriales con mayor seguridad. Esta baja sostenida de casi el 70% de la reducción de la mortalidad nos demuestra que hay un cambio cultural efectivamente en cuanto a las formas de trabajo, en cuanto a los procedimientos y en cuanto también al trabajo que realiza el Estado a través de las funciones del SENAGIOMIN. Tenemos, ¿no es cierto?, las tipificaciones, y lo que señalar finalmente, ¿no es cierto?, es que nosotros regulamos las empresas a través de la fiscalización en terreno y también a través de la aprobación de proyectos mineros. Y esa aprobación de proyectos mineros no distingue entre los grandes proyectos y los pequeños proyectos. ¿Qué es lo que también hemos pensado en este reglamento de seguridad minera nosotros? Que el reglamento que hay hoy día, si bien es un reglamento bajo el cual hemos visto esta disminución importante, es un reglamento que requiere modificaciones. Hemos escuchado y hemos atendido una demanda de la pequeña minería respecto a que la regulación se adecúe a su forma de trabajar, a su realidad económica, a su realidad operacional, a su realidad de tamaño de actividad. Y en este marco hemos invitado también no solo a los mismos funcionarios del servicio a trabajar en esta propuesta, sino que también hemos considerado al Ministerio de Minería, universidades, y hemos hecho reuniones con gremios de la pequeña minería en cada una de las regiones. Nos hemos juntado con numerosos gremios, representantes de la pequeña minería, con la SONAMI también, con el departamento de la SONAMI, con la gerencia de pequeña minería, para efectos de poder con ellos conversar la viabilidad de las normas que estamos proponiendo y cómo ellas se ajustan y son atractivas, ¿no es cierto?, para la pequeña minería para que puedan cumplirlas. Yo creo que una regulación que no se ajuste a su real dimensión, ¿no es cierto?, a sus reales intereses, a sus reales capacidades, es muy difícil de fiscalizar. Eso es lo que busca esta regulación.
¿En qué estamos nosotros hoy día? Primero, como le comentaba, tuvimos un reconocimiento de esta demanda. Hemos tenido una serie, numerosísimas jornadas de trabajo con un equipo multidisciplinario al interior del servicio. En todas las regiones se ha trabajado con los equipos regionales de funcionarios. Hemos tenido también un trabajo con la Universidad de Atacama y con la Universidad de La Serena, las dos con mucho foco en la mediana y la pequeña minería también. Tenemos estas mesas con representantes de la pequeña minería por parte de Sonami, tenemos las mesas técnicas con los gremios, tenemos una consulta ciudadana que aún no comienza, está por comenzar estos días, todavía no tengo una fecha exacta, estamos con unas cosas técnicas porque vamos a publicarlo en un banner de la página web del Ministerio de Minería, a efectos que haya la mayor publicidad posible, el mayor acceso a esta consulta. Y luego, bueno, viene un periodo, ¿no es cierto?, de sistematización y revisión de las observaciones, finalizar el texto final y luego, ¿no es cierto?, la suscripción del decreto supremo y envío de esto a la Contraloría General de la República. Eso es, diputada, en cuanto al contexto en lo que estamos trabajando y cómo y cuáles han sido los pilares para desarrollar este reglamento. Ahora, antes de entrar de fondo, y que le voy a pedir al fiscal del servicio que haga esa presentación, quería responderle respecto a los accidentes de transporte. Nosotros como... Sí. Sí, no. Como accidentes de transporte, ahí que de acuerdo a la legislación vigente y también de acuerdo a esa legislación obedece también a una realidad circunstancial, ¿no es cierto?, una realidad ilegal también, Senajomín no fiscaliza accidentes de transporte. Se fiscaliza principalmente, de acuerdo al reglamento actual, los accidentes generados al interior de las faenas mineras y que estos accidentes tengan que ver también con la actividad minera. Por eso, cuando existan esos accidentes, como señala la presidenta de transporte, existe una comisión al interior de Senajomín que estudia y evalúa y ve si es que califican o no como accidentes mineros. Tengo un ejemplo, un accidente ocurrido en Los Bronce Anglo American, en que fallecieron lamentablemente 4 trabajadores, y eso está en una comisión porque todavía estamos esperando informes de Carabineros, del Servicio Médico Legal, si no me equivoco. Pero hay varias instancias que requerimos aún para poder definitivamente definir si es o no es minero e ingresarlo a nuestras cifras. Ahora, cuando yo digo que también esta regulación obedece a una realidad operativa o legal o circunstancial, si usted quiere, hay que entender de que Senajomín no tiene ni tendría ni las competencias, yo creo que escaparía de las competencias de Senajomín tener que preocuparse de estos accidentes carreteros, accidentes de transporte. No obstante, esa limitación fáctica de alguna manera o ilegal también, porque la ley nos restringe solo a los accidentes producidos al interior del servicio, este año iniciamos una campaña, replicando una que ya venía el año 2017, en realidad dirigida a los transportistas. La del año 17 fue una campaña principalmente con avisos radiales, y este año lo que hemos hecho es un convenio con Carabineros de Chile y hemos hecho reuniones en 4 regiones, estamos planeando para el resto de las regiones, talleres en que hemos convidado a participar a transportistas, a comités paritarios de compañía, a empresas de transporte, a efectos de poder analizar los accidentes que han producido y a poder concientizarlo respecto a la importancia de la seguridad minera en cuanto al transporte y al traslado de pasajeros. Y también le puedo comentar que hemos sostenido algunas reuniones con la Suceso respecto a esas facultades, ¿no es cierto?, pero de incorporar dentro de nuestra normativa o dentro de nuestros registros los accidentes carreteros, pero bueno, lo que yo le he comentado son de alguna manera algunas de las conclusiones, se las comento a grosso modo, que hemos tenido, pero siempre tenemos una estrecha colaboración con ellos en respecto a esto de los accidentes de traslado, de trayecto. Ahora, respecto al reglamento mismo, solamente antes de que comience el fiscal José Manuel Correa, que lleva 6 años en el servicio, así que conoce bastante bien el trabajo que realizamos, tiene 4 ejes. Primero, hemos pensado en permisos que sean adecuados a la realidad de la pequeña minería. Son permisos que por eso es importante recalcar la experiencia que hay detrás de esto. A mí me acompañan hoy día el jefe del Departamento de Investigación de Accidentes, don Luis Guerra, que lleva más de 30 años en el servicio, profesor de la Universidad de Santiago también, en ingeniería.
Andrés Bello, perdón, ingeniero civil en minas de la Universidad de Atacama, ¿no es cierto? Y don Miguel Canales, que es ingeniero civil de la Universidad de Moscú, y lleva más de 10 años en el servicio también, estudiando, ¿no es cierto?, y trabajando en materia de fiscalización de accidentes, también ha sido director regional, por lo tanto conoce perfectamente también la realidad de los pequeños mineros. ¿Ah? Y como vuelvo a decir... Sentarse también en la mesa si quieren agregar alguna información, están invitados, está abierto. Entonces, eso es solamente para señalarle y recalcar que el foco de esta y la intención es que sea una legislación que pueda ser cumplida. ¿Ah? Hay muchas veces dentro de la pequeña minería hay situaciones de mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, de algunos casos de un nivel a lo mejor en que cultural o algún nivel socioeconómico que es difícil de repente poder cumplir la totalidad normativa, y por eso hemos realizado una normativa que esté al alcance de los trabajadores y que pueda ser cumplida. Luego tenemos, ¿no es cierto?, un foco que es la gestión interna del productor minero en seguridad minera. Estamos de alguna manera haciéndolos responsables con mayor ahínco en cuanto a sus propias responsabilidades, a sus propias obligaciones en materia de seguridad minera como productor, como empresario. No hay que olvidar que el pequeño minero siempre es un empresario minero que tiene trabajadores a su cargo. El tercer foco o eje de este nuevo reglamento son los límites claros y definidos en la gestión en seguridad minera. Tenemos una serie de normas que definen claramente, hay varias normas que hoy día son difíciles de cumplir por parte de los productores mineros, y para el SENAGIOMIN también es difícil de aplicarlas por la poca claridad. Entonces estamos también un foco de aclarar muchas de esas dudas. Y finalmente el rol activo del Estado a través del SENAGIOMIN. En esta materia, en este eje, el SENAGIOMIN toma un rol más activo en el sentido de que vamos a ofrecemos dentro del reglamento una serie de normativas para que sean ajustables y aplicables a la organización interna, como por ejemplo manuales de seguridad, manuales de manejo de explosivos, manuales también para la mantención de maquinario de vehículos, que hoy día, por razones económicas, muchas veces a los mismos empresarios de pequeña minería les es difícil acceder a ello. La idea de nuestro reglamento es poder entregar un estándar de estos manuales internos y que ellos, ¿no es cierto?, puedan, pero exigible, ¿ah? No es solamente un ofrecimiento voluntario, sino que se les hace exigible, pero que el servicio dote a estos pequeños mineros de estos manuales que sean ajustables, ¿no es cierto?, por supuesto, a cada una de sus realidades. Esos son los 4 ejes principales de este reglamento. Así que voy a dejar a José Manuel Correa, que es el fiscal, si usted me lo permite, por su intermedio, perdón, sí, le tengo que solicitar a usted por su intermedio. Don José Manuel Correa. Sí. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo voy a explicar en detalle cada uno de los 4 ejes que señaló Alfonso. Si bien se va a explicar mucho más detalle de ciertos ejes, no por eso los otros ejes sean menos importantes, en definitiva. Y el primer eje que hemos considerado para efectos de proponer y hacer una propuesta que, tal como dice Alfonso, se ajuste y sea cumplible, que es uno de los grandes puntos, que sea cumplible por los productores mineros de la pequeña minería y la minería artesanal, es que sean base los permisos que sean adecuados a su realidad. Y por eso hemos pensado en un instrumento nuevo que lo hemos denominado Permiso Preliminar de Reconocimiento. Le pusimos PPR, una sigla PPR, para que sea fácil de identificar, en definitiva. ¿Y qué es lo que pretendemos, en definitiva, con esto? Reconocer una realidad de la pequeña minería artesanal que no explota sobre la base de un conocimiento acabado de sus reservas y recursos, porque eso es muy caro determinar sobre una base de persona competente, cuáles son sus recursos, reservas mineras efectivas. Ellos lo que hacen es explorar explotando o explotar explorando, en definitiva. A medida de que van haciendo el avance de sus labores, en definitiva, van reconociendo y van extrayendo mineral y eso a su vez lo venden. Entonces reconocemos ese principio, que es una realidad y no tiene por qué ser ilegal, en definitiva, y lo reconocemos a través de este nuevo instrumento. Y es un instrumento en el cual no le pedimos tanta información. En definitiva, es información más cualitativa que cuantitativa,
por lo tanto también es posible evacuar o evaluar estos proyectos PPR de una forma más breve, más expedita, y también tiene otra serie para nosotros va a tener una serie de otros beneficios. Por ejemplo, va a facilitar por parte de ellos el empadronamiento de los pequeños mineros por parte de ENAMI. Eso por lo menos le va a facilitar obtener recursos financieros para después poder financiar un proyecto minero hecho y derecho. Y en segundo lugar van a poder tener ellos más conocimiento de su labor minera con esos antecedentes y básicamente con su propia labor de reconocimiento. También va a facilitar por parte de nosotros regularizar una parte importante de la pequeña minería y aumentar también el universo fiscalizable, porque hay muchas faenas mineras respecto a las cuales nosotros no tenemos idea que existen, en definitiva, y este es un instrumento, en definitiva, que podría servir para que ellos se declaren en el servicio y podamos saber que existen, en definitiva. Eso ya es un tema importante para nosotros, saber que existen, saber qué regular, qué fiscalizar, y eso sin perjuicio de que siempre van a tener que cumplir el resto de las normas operativas, como acuñadura, fortificación, en definitiva. Esto sin perjuicio del resto. ¿Puedo? Sí. Un poco. Un poco para el contexto, para comprender bien este permiso. Hoy día existe un solo permiso de explotación, que es un permiso que es caro, es un permiso bastante exigente y es un permiso para la explotación misma de la mina. ¿Qué es lo que le pasa a los pequeños mineros, a la minería artesanal? Es que ellos no tienen herramientas para conocer dónde está ubicado, dónde es un hallazgo, finalmente es un tesoro, ¿no es cierto? La minería, eso es, la búsqueda de un tesoro. ¿Dónde está esa veta? Si no tengo yo los elementos, si no tienen los dineros para hacer los informes preliminares, es muy difícil saberlo. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Le dicen, mire, haga un proyecto, realiza el proyecto, un proyecto que generalmente se pagan a través de cursos del Ministerio de Minería o de FNDR que se financian. Se realiza el proyecto dice, mire, vamos en esta dirección, yo puedo construir, ¿no es cierto?, un túnel, hacer una operación en esa de explotación y a los pocos metros podría darse cuenta que, mire, esto va en otra dirección. ¿Ah? Y no está explotando, está explorando recién. Y en ese cambio de proyecto, vuelta a ir al Senajomín, vuelta a pasar otro periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo el pequeño minero generalmente pierde. O dos opciones, si es muy cumplidor, pierde, puede quebrar, ¿no es cierto? Y si no, se arriesga, ¿no es cierto? Y sigue trabajando con un permiso que no está, con una realidad que no se adecua a su permiso. Esa es la situación que les pasa a ellos, a los mineros. Con esto lo que buscamos es que haya un permiso, este PPR es un permiso que los permite solo explorar. Tiene ciertas limitaciones, no más de 100 metros, el servicio en algunos casos les puede exigir o no las salidas de escape, son ciertas características de acuerdo a los requisitos, de acuerdo a las características propias del lugar, en que él pueda realizar esta exploración, y una vez que detecte, ¿no es cierto?, si hay este mineral que él encuentra y considera que es suficiente para explotar, solicite ahí un permiso de explotación que pueda en regla, ¿no es cierto?, explotar. Y con esto lo que nosotros permitimos que con este permiso, quien trabaje sujeto a este permiso, pueda también venderle a ENAMI su producto. O sea, por eso hablamos del explorar explotando, porque mientras explora, explota. ¿Ah? Deja de ser esto una actividad, no quiero decirlo así, pero puede sonar como una artimaña del explorar explotando y pasa a ser una actividad legal. Y con eso nosotros, por eso señalábamos que una de las focos del servicio era ajustarse a la realidad, porque con eso atraemos a un número importante de mineros que podrían estar trabajando no necesariamente sujetos a la legalidad de los permisos por razones lógicas, ¿no es cierto?, por razones obvias. Esa es principalmente la motivación de este permiso para entenderlo en su globalidad. Sí, continuando y complementando lo que dice Alfonso, ahí está. Es que este permiso, si bien tiene dado por el hecho de que es un permiso más rápido, más cualitativo, en definitiva, pero también tendrá sujeto a ciertas limitaciones previamente establecidas, en definitiva. Y eso nos permite a nosotros estar tranquilos, en definitiva, en que se van a mantener ciertos riesgos controlados. ¿Y cuáles son estas limitaciones o restricciones que va a tener el permiso propiamente tal? En primer lugar, solamente se podrá aplicar para faenas mineras cuya capacidad de extracción sea no más de 500 toneladas mensuales. Es decir, se va a establecer una nueva segmentación que actualmente es de menos de 5.000, para menos de 500 en definitiva, porque más allá implica más mecanización, otros riesgos asociados.
solo para proyectos mina, no planta, porque no se justifica para planta, para el procesamiento. La idea es que sean solamente 6 meses o 6 meses prorrogables o hasta un avance máximo de 100 metros. Porque 100 metros, pasados los 100 metros, se requiere otras condiciones de seguridad que ya tienen que ser evaluadas en un proyecto propiamente tal, como una salida de emergencia quizá otros sistemas de fortificaciones, mayores incertidumbres que se tienen, una sección máxima de 3x3, que no sobrepase el 3x3 o 9 metros cuadrados, la sección del socavón, y en el caso de minería minería rajo abierto, no más de un banco de hasta 5 metros. Más allá nos parece riesgoso, en definitiva, poder otorgar este permiso de una forma con elementos tan limitados o cualitativos, en definitiva. Probablemente este es como el corazón de esta gran modificación, porque muchos de los pequeños mineros han señalado de que existen categorizaciones con criterios distintos. El Servicio Posto Interno tiene uno, ENAMI tiene otro, Senagiomin otro. Entonces creo que esto podría ser el cambio que yo creo que estaban esperando los pequeños, pero nadie se atreve a dar el paso de qué realmente somos. Porque hay unos que están un poquito a lo mejor pasados y pasan a ser mediana minería. Entonces yo creo que esto va a generar mucho debate. Presidenta, para aclarar, lo de los 500 toneladas por mes no es un número arbitrario, sino que es cerca del 90%. Hicimos un catastro del tonelaje de las compañías que venden a ENAMI y casi el 90%, un poco menos, son empresas son menos de 500 toneladas. O sea, esta ley, esta norma debiera beneficiar a ese casi 87%. Pero es variable, pero eso es, ¿no es cierto? Entonces podría beneficiar a esa inmensa mayoría de productores mineros que están dentro de ese rango. Más de 500 toneladas, según los ingenieros, ya se requiere mayor mecanización, mayor riesgo. Exactamente. Y por otra parte, otra limitación que se comprende en este permiso es que el servicio podrá determinar previamente ciertas áreas en las cuales no se podrá otorgar este permiso. Por ejemplo, nosotros sabemos de que hay áreas que son intrínsecamente riesgosas para la actividad minera, como sectores donde sabemos que han ocurrido subsidencia, o sectores donde hay mucha actividad minera y los sectores ya están debilitados. En esos sectores nosotros podamos determinarlos previamente para efectos de que no se otorguen este tipo de permisos. No sé si Pablo quería agregar algo al respecto de esto. Sí, por supuesto, don Pablo. Disculpe. No, le ofrezco la palabra. Por su intermedio, Presidenta. Gracias, José Manuel. Sí, yo quería contarle un poquito la historia de esto. Si lo podríamos situar en una realidad, es como el divorcio que ha existido entre mucho tiempo entre lo que es el Senagiomin y lo que es la pequeña minería. Yo creo que estamos a puertas de un gran hito, donde nosotros como servicio hemos reconocido el funcionamiento de la pequeña minería como algo tremendamente complejo en términos financieros, ¿ya? ¿Cuál es el problema de un pequeño minero? Es que para seguir avanzando él necesita caja, y por lo tanto nosotros decíamos con anterioridad que no podíamos darle ese permiso porque la verdad no teníamos la certeza de que esto iba a avanzar. Entonces lo que nosotros estamos haciendo en esto es reconocer un problema antiguo de la pequeña minería y un deber del servicio de poder hacer los permisos mucho más acomodables y mucho más reales para la pequeña minería. Por lo tanto, financieramente esto podría aportar un impulso a los pequeños mineros, y no solamente un impulso, sino que una barrera frente a lo que es la seguridad. Es cómo podemos proteger. Usted preguntó, Presidenta, por los accidentes de Atacama. Yo aquí tengo un pequeño resumen que me encantaría después poder comentarle. Pero básicamente, como decía el director, hay dos situaciones que son tremendamente importantes para poder cumplir los hitos de seguridad o para minimizar los riesgos en seguridad, porque al final siempre es riesgoso, no podemos dejarlo en cero, ¿no es cierto? El primero es el método de explotación, y con esto estamos reconociendo que el pequeño minero puede explorar con un método mucho más cualitativo, que al cabo de un año va a ser cuantitativo y que va a basarse en una ingeniería un poquito más detallada.
¿ya? Y lo otro que estamos reconociendo es que lo vamos a poder fiscalizar. O sea, nosotros en algunos casos vamos al terreno y nos encontramos con un minero que no tiene un proyecto. Entonces es muy difícil fiscalizarlo, ¿ya? Entonces creo que, como decíamos, nos estamos haciendo cargo del 87%, que, para que se hagan una idea, son como 500 pequeños mineros que venden en AMI, ¿ya? Y que nosotros hemos reconocido que necesitamos regularlo con una mayor especificación. Ahora, la pregunta es, ¿en qué nos estamos fijando en este proyecto? Y lo mencionó el director, nos estamos fijando en un hito muy importante o en un tipo de riesgo muy importante, que es el riesgo geomecánico. El 32% de los accidentes fatales, incluso los que usted mencionaba, Presidenta, en Atacama, tienen que ver con la parte geomecánica. Uno en Flor de Lirio, el 4 del 10, tuvimos en un método de explotación aprobado por el servicio, tuvimos un accidente de cuñadura. Eso está en investigación. Nosotros no nos adelantamos a decir por qué ocurrió. El caballero que está allá tiene un equipo de 15 personas desplegado en todo Chile para investigar esto. Y al caballero que está a su izquierda, a su derecha, le dice, oye, ¿sabes qué? Aquí hay algo que yo detecté que es la causa. Nosotros no buscamos responsables, buscamos causa. Causa raíz. Mira, me parece que la cuñadura que nosotros tenemos está bien, pero habría que reforzar tal cosa. Entonces, aquí es donde se nos produce el círculo virtuoso que tenemos, que lo mencionaba el director, nosotros tenemos 66 fiscalizadores, pero ahora dividimos el equipo, lo dividimos en un equipo que investiga el accidente, lo dividimos en un equipo que ve los proyectos y lo dividimos en un equipo de terreno que fiscaliza. Y le agregamos un factor que, si es que me dan la oportunidad ahí, le agregamos la inteligencia de datos. La inteligencia de datos busca los 80.000 hallazgos, que nosotros hemos levantado 80.000 riesgos en la minería, pero no tenemos la capacidad humana para poder analizarlo. Entonces incorporamos un pequeño departamento, que es el Departamento de Inteligencia de Datos, para que ellos, estos señores de atrás, le digan, mira, esto fue lo que detectamos con los hallazgos. Y la fiscalización la tenemos en línea. Entonces, para complementar lo que decía el fiscal, nosotros nos situamos en esta realidad, ¿ya? Y la tratamos de llevar a algo tremendamente flexible para poder administrarlo, tanto para el minero como para nosotros. Y nos fijamos en esta lámina también, donde reconocemos que hay una pequeña minería semi-industrializada. No es necesario que digamos que es la carretilla y la picota del minero, sino que hay cargadores, hay compresores. Es un nivel intermedio en lo que es la mediana minería y la minería muy artesanal. Entonces, este segmento es el que le faltaba para darle el empuje al servicio en términos de seguridad. Y bueno, solamente para complementar también, nosotros tenemos una labor muy dura y muy de terreno, ¿no? Todo lo que estamos aquí sentados, vamos a terreno a investigar los accidentes, vamos a fiscalizar. Entonces, y ahí está nuestro foco de trabajo, pequeña minería. Y de esto no teníamos algo tan actualizado hasta esta creación. Entonces, como decía usted, Presidenta, el PPR es el gran cambio, el corazón de lo que estamos tratando de impulsar, y estamos abiertos a todas las sugerencias, conclusiones, pero solamente contarle que cuando se lo presentamos a Sonami, a los dirigentes, me miraron y dijeron, por fin podemos empezar a conversar de lo que necesitamos. Entonces yo creo que eso es un buen indicio de que ellos están muy conformes con esto, ¿ya? Y vamos a tener que seguir ajustándolo, desarrollándolo. Hay muchos detalles, la minería es muy diversa, entonces tenemos que ir muy dinámica y tenemos que ir ajustando algunos puntos. Muy bien. Por su intermedio, Presidenta, continúo con la presentación. Entonces, tal como decía Pablo, la pequeña minería también tiene un grado de mecanización, y eso fue también algo importante también conocer y saber para diseñar este nuevo instrumento. Y sí, respecto a los otros permisos, porque el método de explotación, el permiso de explotación, en definitiva, no se va a derogar con este nuevo reglamento, en esta nueva propuesta, sino que también se hace una revisión completa del permiso de explotación propiamente tal, y se hace también un rediseño, por ejemplo. Se establece, por ejemplo, de que se establece una duración definida, ya no queda la duración estimativa del productor minero, que en definitiva era algo poco aterrizable, poco fiscalizable, poco verificable. Se establece una duración fija de 3 años, en definitiva.
Prorrogable, sí, obviamente prorrogable en base a que se nos acredite simplemente el título, en definitiva. Y esto es importante porque nos permite, por ejemplo, tener cierta certeza respecto a la vigencia de los proyectos de explotación y así evitar de que se nos presente proyectos de explotación con duraciones de 10 años y después, por ejemplo, un productor minero se va, deja abandonar el sector y ahí puede haber otro interesado y no se puede aprobar ese proyecto porque el sector ya está, por así decirlo, con una resolución aprobatoria y se genera incompatibilidad. Entonces, eso trata de solucionar, en definitiva, que los proyectos tengan una duración definida, 3 años, y que sean prorrogables, en definitiva, por otros 3, o en la medida que sus contratos de arrendamiento sí se lo permitan. También se regula claramente el concepto de modificación mayor de proyecto, que actualmente cualquier modificación requiere una aprobación del servicio. Si es que aumenta un trabajador en la faena, requiere que sea aprobado por el servicio, en definitiva. Eso obviamente no corresponde. El productor minero necesita cierta flexibilidad en la forma de gestionar su actividad, su emprendimiento. Entonces, solamente lo que sea modificación mayor, bajo un concepto previo y claramente definido, requiere modificación. Los requerimientos administrativos y técnicos son señalados en el mismo reglamento en lugar de una guía, y eso permite otorgar también certeza a lo que se le está pidiendo. Y básicamente los antecedentes más importantes son los que se señalan ahí. Se requiere un ingeniero proyectista, un ingeniero civil o ingeniero en mina, en definitiva, que sea experto, en definitiva, en mecánica en mecánica de roca y en una serie de otras cosas, para otorgar certeza al servicio que como contraparte técnica de que su proyecto será un proyecto seguro. Se requiere concesión minera, pero solo para el caso de proyectos mina, no para planta. Y algunos otros antecedentes relevantes son el informe geomecánico, solo cuando el servicio lo requiera, sobre la base de los antecedentes que tenga en el distrito minero. Se pide también las cosas tradicionales, la operación unitaria, el sistema de sostenimiento, ventilación, y también una novedad que se les va a pedir también una evaluación de riesgos. Y esa evaluación de riesgos es base para determinar cuáles son los procedimientos de trabajo seguros, cuáles son las precauciones en materia de seguridad y salud. Todos estos requisitos no es que no se le exigieran en los reglamentos, en el reglamento anterior sí se exigían, pero acá lo que se ha hecho básicamente es ordenarlo, y cuando yo decía el mayor rol activo del Estado es que lo que se les va a entregar van a ser una guía, ¿no es cierto? Una guía de cómo realizar esa evaluación de riesgo, que no le signifique esto un gasto innecesario tampoco en recursos económicos, pero sí que haya una guía claramente y previamente establecida de cómo el SENAGEOMIN va a evaluar también esos riesgos de acuerdo a esos criterios. Eso señalarlo, o sea, no es que haya una carga innecesaria de requisitos que pudiéramos decir, mira, estoy ahogando la actividad, sino que por el contrario, lo que se busca es ordenar y darle ese apoyo en esos requerimientos que se van a exigir. Junto con lo anterior, dentro del contexto de los permisos adecuados, también consideramos que es posible que se aprueben 2 proyectos colindantes o en la misma vertical, pero en la medida que sean compatibles. Eso ha generado muchas dudas en la forma en que se trata esto en las distintas direcciones regionales e incluso ha generado rechazos de proyectos, lo que en definitiva no tiene mucha razón legal, en definitiva, entonces lo señalamos expresamente, sí se puede. Lo único que pedimos es que sean compatibles desde el punto de vista de la seguridad operacional. Y pues, si en caso de que no sean compatibles o el servicio tenga dudas, podemos requerir acuerdos entre los productores mineros para que se pongan de acuerdo de la forma en que van a tratar los distintos aspectos de seguridad, como por ejemplo el horario, la astronadura, ese tipo de cosas. También señalamos que es posible ocupar instalaciones ajenas para dar salud y seguridad a la propia. Por ejemplo, si que se requiere una salida de emergencia, se puede perfectamente utilizar una instalación de la faena del productor minero al lado. Y ese socavón o esa instalación del productor minero al lado puede servir tanto como salida de emergencia del productor minero, o también puede tener la funcionalidad de dar ventilación, y en eso se cubre el tema de la salubridad. También se mejora todo el sistema en relación al cambio de titularidad, que es un tema que afecta mucho a los productores mineros de la pequeña minería, dado que este tipo de actividad cambia mucho de titularidad. En definitiva, se establece claramente qué es lo que se pide, se elimina o se mejora, se aclara el rol de una certificación que estaba en el reglamento de seguridad minera, que no era muy claro, y eso en definitiva también en el marco de darle flexibilidad o adecuación a los permisos para la pequeña minería.
Y también se regula el término anticipado, eventualmente, de los proyectos mineros sobre la base de situaciones que afectan el título que tienen los mineros respecto a la propiedad minera. Porque la gran mayoría o muchos de los pequeños mineros son arrendatarios. Y puede darse situaciones, por ejemplo, que el arrendatario abandone la concesión y el arrendador quiere otorgarle la concesión a un tercero, en definitiva. ¿Qué pasa con el proyecto? En definitiva, se regula eso. También se regula qué pasa cuando el arrendador quiere desahuciar el contrato porque no le pagó, por ejemplo, la regalía o las rentas de arrendamiento. También. Y eso también de la mano también de esta posibilidad de darle más dinamismo a la actividad de la pequeña minería y la propiedad minera de la pequeña, que está asociada a la pequeña minería. Como segundo punto, o como segundo pilar, está la gestión interna del productor minero. Entonces, se reconoce la práctica de los productores mineros a través del método de explotación o de los proyectos de explotación. O sea, los proyectos de explotación no son impuestos por Senagiomin, sino que son los métodos o los sistemas de explotación que ellos mismos proponen, sobre la base de una ingeniería. No es... La idea es que ellos sean sustentadas su actividad sobre la base de una ingeniería técnica, en definitiva. Procedimientos internos de trabajo seguro. Es clave dentro de la seguridad y muchos de los accidentes que ocurren en la minería dicen relación con la falta o no seguimiento de los procedimientos que deben seguir. Básicamente toda la actividad de las operaciones críticas deben ser protocolizadas a través de procedimientos que se señale claramente cómo operar, cómo hacer cada una de esas operaciones. Entonces, uno de los pilares, en definitiva, es que los productores mineros tengan sus procedimientos, los elaboren, sin perjuicio que, tal como señaló Alfonso, el director, digo, el servicio a través de este rol activo va a proveer procedimientos de trabajo, formatos de procedimientos base que los pueden usar esos mismos procedimientos o van a poder adaptarlos a sus condiciones de seguridad particulares. Lo mismo en relación a los métodos de explotación. Senagiomin va a poner a disposición guías para guiar en la forma en que se hacen esos proyectos. Por su intermedio... Sí. Sí, aquí hay un punto que puede verse como algo bien interesante y único. En el fondo, cuando nosotros nos referimos a esta parte, es que le pedimos al minero que pueda establecer sus propias formas de producir. Y eso es tremendamente importante y es una demanda que hemos tenido habitualmente, porque ellos dicen, mire, los que más conocemos el cerro somos nosotros. ¿Ya? Y eso nosotros lo estamos reconociendo en esta parte. Y le decimos, ok, nos parece bien, llevemos el catastro de la operación, llevemos el catastro de la mantención, llevemos el libro de operaciones. ¿Por qué? Porque aquí hay un factor tremendamente importante. Nosotros como fiscalizadores, son 1.200 faenas mineras pequeñas y somos 50 personas, podemos ir y podemos sacar una foto, si lo podemos llevar lo que hacemos es una foto en el instante en que vamos y tratamos de revisar lo que ha ocurrido desde la última fiscalización, pero eso puede haber pasado un tiempo bastante prolongado. Entonces, ahí es donde se pierde un poquito la realidad, digo yo. Entonces, ¿qué le estamos proponiendo? Mire, le pasamos un libro y escriban ustedes lo que ocurre, pues, cuáles son sus problemas, cómo hace la mantención, cómo está operando, cuáles son realmente los puntos importantes de cada día, y después nosotros cuando vayamos lo vamos a ver, lo vamos a revisar y vamos a ver si eso está de acuerdo más o menos a un estándar de trabajo, ¿ya? Y ahí es donde creo que se produce algo tremendamente virtuoso. Le estamos dando a ellos que puedan escribir en su personal, en su bitácora exactamente lo que ocurre. Y eso para nosotros nos va a dar un tremendo aporte. De hecho, en conversaciones con ellos hemos pensado en dárselo en línea, cosa de poder nosotros tener un mejor registro y no andar con la idea. Muchos pequeños mineros piensan que Senagiomin lo anda persiguiendo. Al contrario, yo le digo, si usted me presenta lo que yo no conozco, yo voy a poder tomar mejores decisiones y voy a poder ayudarlo. Entonces, ese es un punto súper importante que recoge aquí la propuesta. El libro Senagiomin, este es el libro faena en definitiva, que el propio minero va a poder poner ahí
y registrar en definitiva todas las condiciones de inseguridad para una mejor gestión de ellos interna de la actividad minera, de la operación minera. Se releva el rol de las capacitaciones en temas de seguridad, de los procedimientos de trabajo seguro. Varias normas de la propuesta hacen referencia al tema de la capacitación. Y, claro, la autosuspensión en caso de riesgo inminente, que eso también está regulado en otras normas. Como tercer pilar, el rol activo del Estado, Cernegiomín. Entonces, tal como dijo Alfonso, Cernegiomín va a poner a disposición de los productores mineros para que elaboren sus proyectos mineros guías sobre métodos y prácticas de explotación que utiliza la pequeña minería y que a nosotros nos satisfacen desde el punto de vista de la seguridad. También pondrá a disposición modelos de procedimiento interno, es decir, ellos podrán redactar sus propios procedimientos internos, pero también podrán utilizar los procedimientos que nosotros vamos a poner a disposición, que van a ser perfectamente válidos, en definitiva. Y también habrá un registro de profesionales de ingenieros para la elaboración de proyectos, y esto también va a facilitar un poco la obtención, la calidad. Primero nos va a permitir tener un cierto control de calidad respecto a los ingenieros, y en segundo lugar va a facilitar la elaboración de los proyectos, porque no va a ser necesario pedirle un certificado de título cada vez que se presenta un proyecto, una modificación de proyecto, en definitiva. Si es que el proyecto está respaldado por un ingeniero que está en el registro, pasa, en definitiva. Y eso también en la línea de facilitar un poco las cosas. Así que, ¿hay algo que agregar? ¿No? Finalmente, como cuarto pilar de la propuesta, son límites claros y definidos la gestión de la seguridad, en definitiva. O sea, los aspectos esenciales, mínimos, de una explotación y operación segura están claramente señalados en el texto del reglamento. Por ejemplo, las pendientes máximas, hasta dónde se puede, en definitiva, cuánto el máximo de las pendientes, las salidas de emergencia, dimensiones de los socavones, cuánto se pueden ampliar las secciones, la construcción de chimenea, refugio, la dimensión de banco, etcétera. Pero también nosotros nos preocupamos mucho de aclarar este tipo de normas operacionales, dado que actualmente es realmente difícil, tanto para el fiscalizado como para el fiscalizador, conocer cuáles son las normas que aplican para cada caso. Porque el reglamento tiene ciertas deficiencias, hay que decirlo, en términos de redacción normativa o de técnica legislativa. Eso se trata de corregir en esta oportunidad. Y también, bueno, obviamente se mantienen las reglas mínimas, las obligaciones mínimas básicas se mantienen, es decir, proveer, por ejemplo, los elementos de protección personal, los EPP, las capacitaciones, los planos de las labores, la obligación de acuñar, fortificar, todo lo que dice relación con explosivos, en definitiva, todo eso también se regula y todo es también considerable y considerado en los posibles procedimientos de trabajo seguro que van a tener que tener los pequeños mineros para efectos de realizar su actividad. Eso es, en definitiva, a grandes rasgos la propuesta. No sé si... Ofrezco la palabra a los diputados. ¿Sí? Diputado. Qué bueno que tengamos por fin, alguna propuesta de poder resolver un problema, porque mucho se ha hablado en estos últimos años del famoso estatuto de la pequeña minería, que en realidad, más que estatuto, una ley especial, lo que necesitamos es la modificación de los reglamentos. Y en definitiva esta cosa de los estatutos, incluso hasta se hablaron de proyectos de ley en tiempos pasados y todo lo demás, en realidad no tenía ningún sentido, sino básicamente lo que le afecta hoy día a la pequeña minería es precisamente las características de la reglamentación que no se adecúa a sus condiciones y a lo que ellos son efectivamente. Entonces, dos cosas. Primero, quisiera saber cuál es el nivel dentro del esquema que... No estoy hablando de participación ciudadana ni nada por el estilo, pero cuál es el nivel de acuerdo con los actores de la pequeña minería. Es decir, nunca vamos a dejar conforme a todo el mundo. O sea, es iluso pensar de que el 100% de los pequeños mineros de Chile van a estar de acuerdo con lo que ustedes están planteando, pero si el nivel de acuerdo es del 75%, del 80%, por ponerle un guarismo, yo creo que esto hay que llevarlo adelante. Y si esto es así, basta que ustedes dicten ese reglamento y punto. Entonces,
Me gustaría saber cuál es ese nivel de acuerdo que hay, porque sin perjuicio de que podamos tener aquí cada uno de nosotros alguna posición respecto, y a lo mejor cada uno de nosotros quiere más exigencias y más rigurosidades, o incluso ir más allá y más flexibilidad, pero al final lo que importa es cómo se siente la pequeña minería con esto y los actores, los viejos que están en el cerro. Eso es lo que importa. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es el nivel de acuerdo que hay con las asociaciones mineras, más allá de la Sonami, sino las asociaciones mineras? ¿Y cuál es el timing en caso de que ese acuerdo tal exista? ¿Cuál es el timing para dictar este reglamento o este decreto nuevo, no sé cómo se llama, pero este reglamento, cuál es el timing de ello para poder tener cierta certeza? Me imagino que va a haber una puesta en marcha, una marcha blanca, no sé. Entonces me gustaría tener esos dos elementos, porque con eso, yo, para serle sincero, lo que más me interesa, más que el nivel de acuerdo que vamos a tener acá, es el de acuerdo que hay con los pequeños mineros y cuál es el tiempo de implementación de esto. Con mayor claridad. Diputado Santana me solicitó la palabra también. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a nuestros invitados por su intermedio. Yo quería hacer una reflexión que tiene relación con la exposición que se acaba de hacer, digamos, y que tiene que ver, por cierto, con la coyuntura que también se produjo en la región que me corresponde representar, que es Atacama, en donde durante los últimos días, lamentablemente, conocimos de 2 muertes a propósito también de la seguridad en el trabajo y en este caso en la minería. Y son 2 casos que se suman a otros 14 casos, o 14 casos en total, que vienen desde el 2015 hasta el 2019. Y entiendo que a nivel nacional son 69 los casos. Yo pedí información de esto a través de un oficio, todavía no se me ha respondido, y lo sumo a un comentario que hizo la Confederación Minera cuando vino hace algunas semanas atrás acá a exponer también, y dijo, entre otras cosas, que se le había entregado información a Cernagiomín acerca de este mismo tema, y tampoco sabemos si acerca de eso hay alguna respuesta o algún resultado. Esto es parte de malas experiencias que hemos tenido en el caso de Atacama en términos de seguridad minera, porque como se los decía recién, conocimos otros casos, en esta oportunidad fue en la minera Pucobre y en un caso en la comuna de Diego Almagro, pero por ejemplo el año pasado también conocimos de un caso en la comuna de Huasco, particularmente la CAP, ¿no? Y murió también un trabajador, y hemos conocido otros casos en donde hemos tenido que enfrentar la misma mala experiencia, digamos, experiencias trágicas, ¿no? Y yo creo que eso se enfrenta a otra realidad a la que ustedes en la exposición también han hecho mención, ¿no? Mencionaba usted, por ejemplo, el tema de los planes de explotación, ¿no? Y es reiterativo, yo en esta comisión al menos desde el año pasado lo vengo manifestando también porfiadamente, es reiterativo el mensaje que nos transmiten los trabajadores de la pequeña minería en cuanto a las inmensas dificultades que muchas veces existen para el desarrollo de la actividad. Dificultades que, por cierto, también están vinculadas a la seguridad y a las exigencias que, entre otras instituciones, Cernagiomín establece para el desarrollo de esta misma, ¿no? Entonces, yo creo que existe un desafío en el país, particularmente en las regiones del norte, en las regiones mineras, de generar propuestas que contengan el equilibrio que permita impedir que sigan ocurriendo este tipo de situaciones, de experiencias trágicas, de muerte de trabajadores y trabajadoras en minería, que no debiese ocurrir, por cierto, pero por otra parte, también el que estas medidas o que estos instrumentos de seguridad no se terminen convirtiendo, en el caso de los pequeños mineros, en obstáculos para el desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio ahí, ¿no? Y se mencionaba recién acá, por ejemplo, el financiamiento que muchas veces sale desde los gobiernos regionales, ¿no? Y sabemos que los gobiernos regionales se apoyan y se aprueban proyectos con financiamiento regional, ¿no? Que buscan apoyar técnicamente a la pequeña minería. Y muchas veces tampoco sabemos cuál ha sido el resultado, cuál ha sido el efecto, la efectividad que han tenido cada uno de esos programas
para los fines que aquí se han mencionado. Es decir, desarrollar la actividad minería, la actividad de la pequeña minería, sobre todo en aquellas regiones que hoy día están atravesando por un problema de desempleo grave y que son regiones mineras y que pueden ver, creo yo, en la pequeña minería una herramienta para poder enfrentar esas coyunturas, pero por otra parte también establecer reglas claras que impidan que se sigan produciendo este tipo de situaciones tan lamentables en regiones como Atacama. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a los invitados, a todo su equipo. Gracias por estar acá. Y justamente lo anoté y después lo tocó el director en su presentación, pero más que nada preguntarle, bueno, lo comentó, pero con la histórica demanda de la pequeña minería esa explotar explotando. O sea, creo que es un tema muy solicitado por los pequeños medianos mineros y a ver si nos puede desarrollar un poquito más ese punto. Y lo segundo es cómo vamos con la tasa de mortalidad comparado con el año anterior. O sea, cómo vamos, no con la accidentabilidad, sino que con la mortalidad que hemos tenido este año en comparación al año anterior. Muchas gracias, Presidenta. Director, si damos respuesta a esas 3 intervenciones de los diputados y a ver si es que surgen otras más. Sí, por su intermedio, Presidenta. Respecto a cómo hemos acordado este nuevo reglamento y este nuevo instrumento, primero fue un trabajo arduo de poder desarrollar este trabajo al interior del servicio, poner de acuerdo a los ingenieros. En el Senajomín yo no tengo el número exacto, pero deben ser más de 100, yo creo, los ingenieros, o no sé, más de 100, los ingenieros civiles en mina o ingenieros civiles en ejecución que trabajan en el Ministerio de diferentes universidades. Tenemos la Universidad de Moscú, otra Universidad de Santiago, Universidad de Concepción. Tenemos diferentes experiencias, diferentes edades, diferentes acercamientos a las tecnologías, a las actividades, por lo tanto, primero, y diferentes aprensiones, niveles de riesgo también, ¿no es cierto? Hay gente que es más avesada, otra gente más conservadora. Por lo tanto, primero fue ponernos de acuerdo dentro del servicio qué es lo que podíamos ofrecerle a la pequeña minería en esta nueva reglamentación. En un primer momento, el PPR, hay que reconocer que algunos ingenieros dijeron, mire, esto no nos parece. Luego pusimos restricciones, ¿no es cierto?, como dijimos, los 3x3 o no más de 100 metros. Por lo tanto, primero tuvimos esta conversación, este acuerdo a nivel nacional. Tenemos el registro de todas las conversaciones y todas las reuniones que se hicieron primero a nivel interno del servicio. No solo con una mesa de iluminados que muchas veces les gusta a las personas trabajar, sino que se trabajó con los fiscalizadores, por ejemplo, también que ellos opinaran y nos dijeran qué opinaban y si veían un mayor riesgo en este nuevo instrumento. En segundo lugar, comenzamos un trabajo de mesas de trabajo técnico en Santiago y en regiones. En Santiago, primero con el Comité de Pequeña Minería de Sonami, que ustedes saben que está compuesta por representantes de los gremios a nivel nacional, pero también en regiones se comenzó un trabajo con universidades y con gremios. En su región en particular, diputado, le puedo comentar que en septiembre hubo una reunión con la Asociación Gremial de Illapel, de Salamanca, de Montepatria, con Barbalá, el sindicato de Combarbalá, sindicato Montepatria. Además se sumaron representantes mineros de las comunas de Los Vilos, La Serena, Canela, el gerente de Sustentabilidad Minera Tres Valle, presidente nacional del Colegio de Expertos en Seguridad Minera y representantes del equipo de la Seremía de Minería. Ese es un poco yo no los voy a enumerar todos de todo el país, pero ese es el nivel de acuerdo que hay con todo ello. La Universidad de Atacama también, en Atacama se le hizo una consulta, nos respondió formalmente. También tenemos, no se los voy a nombrar por tiempo, pero también con las asociaciones gremiales de Tierra Amarilla, qué sé yo. Yo diría que en general no hay grandes observaciones. Yo, para ser sincero, creo que la única observación que desde algunos es el rango que nosotros pusimos de las 500 toneladas. Hay algunos que dicen, mire, ¿por qué no cortan 2.000? Pero entre 500 y 2.000 yo creo que no alcanzamos a la decena de minas y de 500 suben inmediatamente, ni siquiera me dijeron ustedes, hay muchas de 600, no, de 1.000 a 1.500, 2.000, que ya son minas que tienen, ¿no es cierto?, un nivel de mecanización que requiere que cumplan con mayores exigencias. Ese es un poco el nivel de conversación. Sí. Concepción, también se me olvidaba que también tenemos ahí la especial minería del carbón, que es una minería que todavía tiene, ¿no es cierto?, la gente se lo olvida que todavía existe, y los pequeños mineros del carbón, que no son pocos, que también hubo reuniones a nivel regional con ellos para poderles exponer esto y ver cuál es su disponibilidad.
Y ahora nos encontramos ya en la última fase de inicio de la consulta pública, la consulta que exige la ley, lo vamos a hacer a través de un banner del Ministerio de Minería, que las personas puedan hacer sus consultas. Le hemos enviado a la Sonami, como le comentaba también, hemos recibido formalmente sus comentarios, pero en términos globales yo diría que hasta a la fecha no hemos recibido grandes observaciones a este reglamento. Siempre es lógico que hay un Director, disculpe que lo interrumpa, pero a propósito de este banner, que ya entramos ahí como en el contexto de la revolución digital, pero me preocupa eso, porque recordemos que igual si aterrizamos un poco esta materia, siempre se da, ¿no es cierto?, pequeños mineros, localidades retiradas, sin señal, poco acceso a internet. Entonces, de repente, la participación ciudadana en este caso también debiese ser presencial. Ahora no sé y desconozco, y es lo que me gustaría saber, si que ustedes tienen contemplado también mesas de trabajo, bajar esta información más territorialmente. ¿Sí? Una sola vez. Ahí está. No. Ahí sí. Sí, efectivamente, por ejemplo, en su región, diputada, tenemos Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla, estuvieron con don Joel Carrizo, con don Rubén Delgado, la Asociación Minera de Tierra Amarilla, con Juan Araya, la Asociación de Mineros de Copiapó, con don Eduardo Catalano y don Antonio Prado, en Atacama con personas. ¿Usted me puede ayudar con ese sí, por supuesto, registro? Yo se lo puedo entregar, ¿Sí? por Ya, supuesto, sí. Sí, a todo, el acta, sí. No. Sí, hay actas también. Es que sabe que, bueno, yo creo que esa información se la vamos a entregar a todos los diputados, porque nunca falta ahí quizás alguna observación de que a mí no me han dicho nada, entonces para nosotros también cotejar esa información. Por eso mismo yo creo que este reglamento, el espíritu nuestro, tenemos plazo. Yo tengo plazo personalmente de mi ADP, ¿no es cierto?, con el ministerio, y el ministro lo tenemos exigiéndonos, ¿no es cierto?, que esto hubiera salido desde hace bastante tiempo, yo creo. Sí, de hecho el ministro me había dicho de que en agosto iba a ser la participación ciudadana. Sí, yo lo sé, el ministro, no quiero decir que no hemos demorado, hemos conversado mucho con las asociaciones gremiales. No es que nos hayamos demorado porque esté en un periodo de inactividad, sino que hemos demorado porque hemos recibido a asociaciones a través de las regiones, hemos recibido las observaciones a nivel regional de los distintos funcionarios. Lo que buscábamos que fuera un proyecto que fuera lo más consensuado posible, porque hay que tener conciencia, Presidenta, que detrás de este reglamento vamos a afectar directamente la seguridad de las personas, la vida humana. Detrás de todos estos cambios, si bien suenan, ¿no es cierto?, muy atractivos, hay que tener conciencia de que está la vida humana, y por eso nosotros queremos ser responsables y que el mayor número de personas haya revisado esto, diga, mire, realmente no tengamos alguna crítica o alguna observación que no hayamos visto, que no hayamos considerado. Estamos por eso considerando y abriendo a la totalidad de los usuarios finalmente que van a hacer. Eso es en ese sentido. Ahora, respecto a la pregunta, perdón, diputado, si queda... Sí. Diputado Gaona. Diputado Gaona, si es que le quedó alguna duda. Timing. Los plazos. Sí. Nosotros tenemos sí. Sí. No, bueno, el deadline que tenemos nosotros es a fin de año, porque nosotros estamos ya a 9 de octubre. Este banner famoso debiera estar ahora, estos días, no sé, dentro de esta semana, comenzar a operar con un anuncio a nivel nacional, darle 30 días, luego hay que tomar todas esas observaciones, volverlas a analizar, hay que responderlas según la ley, y ahí va Presidente de la República, ¿no es cierto? Diputado Gaona. ¿Por qué le hablaba yo del timing, director? Porque, mire, normalmente, yo me recuerdo que hace un tiempo atrás había un decreto, o sea, incluso un documento que se llevó a la Contraloría y que después el gobierno retiró y todo eso. Es decir, se hizo todo este paso. Entonces, al final, en esta idea de tratar de dejar contentos a todo el mundo, finalmente terminamos en lo que hemos terminado, sin un reglamento de seguridad minera razonable para la pequeña minería en los últimos 4 o 5 años, 3 años desde que se ingresó ese reglamento
a la Contraloría en la administración anterior. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, es decir, aquí no podemos dar el gusto a todos. O sea, por lo menos, no sé, algo lo razonable, 70%, no sé cuál sea el algoritmo adecuado, pero para no seguir iterando, porque claramente no vamos a dejar conforme a todo el mundo, y eso yo quisiera que ojalá lo tomaran en cuenta, porque si no, no vamos a terminar nunca. Ya nos pasó en la administración pasada y ojalá que no nos vuelva a pasar esto, por tratar de dejar contento a todo el mundo, al final quedamos con nada. Diputado Gaona, el diputado Juan Luis Castro ha sido reiterativo en pedirles que por favor hablen en español, lenguaje nacional, porque él no entiende. Director. Por su intermedio, Presidenta, sí, la línea de muerte que tengo, para decirlo en español, que es literal además, que no es una alegoría, tengo... Es real, no es una alegoría. Tenemos a un ministerio, sí, tenemos un ministro con una exigencia importante sobre el tiempo. Como le mencionaba, esta semana estamos abriendo el link o la página, ¿no es cierto?, en la página del servicio para poder activar esta consulta ciudadana, y en paralelo vamos a continuar con las reuniones con las asociaciones gremiales a nivel tanto nacional como regional. Y lo que usted dice, hemos recibido, evidentemente no todas son aceptadas ni todas son escuchadas, pero sí no podemos privarnos de... Es un tema muy muy complejo el de la seguridad minera, ¿no es cierto? Entonces no podemos privarnos de enriquecer también el proyecto con esas observaciones. Respecto a las otras preguntas, eran varias, ¿no es cierto? Pero según el orden se las voy a responder. Respecto a que esto no signifique dificultades, al contrario, de diputado, lo que nosotros pretendemos con este reglamento, lo que hemos hecho es ordenar muchos de los requisitos, que eso yo lo señalaba, ordenar muchas de las exigencias. Este es un reglamento que tenemos hoy día que es un poco desordenado, un poco, por decirlo, parchado. Nosotros lo que hemos hecho es orgánicamente poder ordenar cuáles son los requisitos que se requieren. Eso no hemos dado esa libertad, también como nos dijeron, mire, modifique el título completo. Bueno, ordenemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que requiere para este famoso PPR? Bueno, todos los requisitos que requiera que te quede, ¿no es cierto?, que de una manera pedagógica, tanto para, esto después lo van a leer los ingenieros, los abogados, los mismos productores, que todo el mundo pueda entender claramente y que no queden dudas, ¿no es cierto?, el día de mañana. También estamos entregando, y por eso de uno de los ejes, el rol más activo del Estado, es que vamos a entregar las guías o los procedimientos, los protocolos de seguridad interna para que los trabajadores también, para que los empresarios, los productores mineros puedan tomarlo y puedan adecuarlo a sus realidades. Ahora, en cuanto a que usted me pregunta qué es lo que o qué herramientas estamos ocupando, ¿no es cierto?, para poder mejorar. Nosotros tenemos un proyecto que le voy a pedir al subdirector que lo explique en detalle, pero que es muy novedoso, que es sobre inteligencia artificial. Nosotros hoy día generamos las fiscalizaciones a través de un acta de fiscalización que se realiza, ¿no es cierto? Nuestros fiscalizadores tienen un computador y se realiza de manera digital. Esto funciona así desde el año 2012 aproximadamente, que fue el gran crecimiento que tuvo Senagiomin después del accidente de los 33. Al año se generan cerca de 80.000 observaciones. Algunas sancionadas, no hacemos 80.000 sanciones, por supuesto. Son observaciones desde cosas muy menores hasta las más importantes que sí efectivamente son sancionadas. Fíjese que si tenemos del año 2013, 80.000 a esta fecha, yo soy abogado, malo para los números, pero son varios cientos de miles, ¿no es cierto?, las observaciones que podemos nosotros, si las logramos procesar en una plataforma digital, vamos a contar con información muy valiosa para el servicio, para efecto de poder determinar cuáles son las mejores medidas y acciones que podemos tomar, tanto como fiscalizadores y tanto como aportarle a los productores grandes, pequeños, medianos,
esa información. Nosotros lo que pensamos es que en el próximo futuro, no, a mediano futuro, nosotros deberíamos estar completamente interconectados con las empresas para que ellos también conocieran esta información. Si ellos pueden conocer, mire, hay riesgo en determinada operación, él también pueda tomar esas prevenciones. Nosotros creemos que por eso se llama el proyecto se llama Cero Accidente Fatal. Ese es nuestro foco. También vamos a aportar en esa plataforma, se va a interconectar con los datos que genera hoy día todo el departamento de aprobación de proyectos. Hoy día todos nuestros proyectos tenemos una base, por ejemplo, nosotros hoy día nos sumamos al proyecto SUPER, que es un proyecto de tramitación electrónica de permiso, y fue relativamente sencillo, por decirlo de alguna manera, para el servicio poderse sumar a este proyecto, que era un proyecto estrella del Ministerio de Economía, y especialmente el presidente Piñera, que estaba empujándolo, porque tenemos bastante ordenado eso en estas plataformas digitales. La idea también es en esta plataforma de gobernanza de datos poder introducir esos datos, ¿no es cierto?, de aprobación de proyectos. Y así le voy a pedir a Pablo Rivas, de subdirector de minería, que nos explique con mayor detalle en qué consiste ese proyecto, que es muy interesante que ustedes lo puedan ver y vamos a poder ver temas en nuestro mismo celular. Podemos tener acceso hoy día a una serie de datos. Si me permite, Presidenta, sí, por su intermedio. Ya, gracias por su intermedio, Presidenta. Haciendo y tratando de responder a la pregunta del diputado Santana, una de las grandes características que tiene este PPR es que hace viable en términos más cualitativos y no cuantitativos el método de explotación de los pequeños mineros. Por lo tanto, ya la barrera que le pedimos a un pequeño minero es un poquito más baja, ya no es tan exigente, y por eso creemos que eso va a facilitarnos el trabajo con ellos. Ahora, si bien... Es sobre el punto. ¿Qué modificaciones, por ejemplo, se proponen precisamente y que se expresan en esa disminución de exigencias a la que usted se menciona? La respuesta va encaminada hacia allá. La exigencia se basa fundamentalmente en el rastreo que hemos podido detectar de las debilidades geomecánicas de un proyecto. O sea, nosotros creemos que si nos fortalecemos en la parte técnica, la parte geomecánica, y no le exigimos tantas otras cosas a los pequeños mineros, vamos a adecuarlos para poder tener un proyecto. Ya, puede que en esa materia seamos un poquito más exigentes, pero es una materia que va en función de la seguridad y va en función de las finanzas, de lo que él tiene que asegurar para el futuro. Entonces estamos siendo un poquito más precisos en eso y tratar de poder ayudar al pequeño minero con su proyecto, y que en su primera etapa, insisto, y que hay una palabra muy importante que mencionaba José Manuel, es cualitativo. Ya después de un año pasaríamos a temas un poquito más cuantitativos. Pero esto impulsa al pequeño minero a describir su faena minera desde el punto de vista geomecánico. Ahora, ¿cómo pudimos entender esto? Y yo creo que aquí está en relación lo que están viendo ustedes ahí. Este es el primer proyecto de inteligencia de datos que tiene el servicio. Es un proyecto que costó 6 meses hacerlo, y con capital propio, no pedimos plata a ninguna parte. Y lo que básicamente hay son varias formas de verlo. Si quieres, José Manuel, pasarlo hacia el lado. Ahí tenemos, ese es el resumen, es cómo se distribuye la fiscalización, cómo se distribuyen los hallazgos. ¿Sí? ¿No? Está bien. Cómo se distribuyen los hallazgos, los accidentes fatales con tiempo perdido, en la línea de tiempo. Nosotros podemos administrar un poco desde cualquier parte esto está abierto para la gente del servicio y después lo vamos a abrir para toda la gente. Podemos administrar esto, y esto nos da el conocimiento para poder plantear este tipo de proyectos en geomecánica, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, ahí las partes lesionadas de las personas, y esto se actualiza todos los días a las 5 de la mañana, todos los fiscalizadores que estuvieron ahí trabajando. Esto nos permite tener una radiografía y un termómetro bastante preciso de lo que está ocurriendo en todas las regiones, en todo terreno. Si quisiéramos ver Atacama, por ejemplo, podríamos ir a la izquierda, José Manuel, arriba, a las rayitas, a esa rayita, arriba, ahí, y podríamos poner Atacama, por ejemplo, y poder, incluso Atacama está por comuna, si lo puede, bueno, pero ahí ustedes podrán hacerme las preguntas que quieran. Entonces esa información tremendamente importante, y podemos ver que hay agentes causantes de lesiones en ciertas regiones que no están en otras, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, si avanza José Manuel,
podemos ver dónde están desplegados nuestros fiscalizadores. Pongamos Atacama, que es una zona bien sensible. Ahí, ya, y podemos ver cómo se despliegan todas nuestras fiscalizaciones en línea a nivel actual. Esto es lo que ocurrió hoy día. Hasta las 5 de la mañana esta información se carga automáticamente. Hasta las 5, todos los días se recarga. Entonces el trabajo diario es lo que nosotros podemos catastrar, y de aquí vamos a empezar a avanzar, Presidenta, avanzar en más detalle. O sea, este es el primer piloto, después vendrá otro, son como 4 pilotos los que tenemos, por el presupuesto de los 8 años que nos aprobaron ayer, estuvimos acá, así que espero que le gustó, pero sí. Bueno, entonces aprovecho de contarles que esto va a seguir avanzando. Nosotros tenemos un pequeño departamentito que hace esto. La última, José Manuel, para no extenderme tanto. Esto es lo principal, los hallazgos. Presidenta, sí. Esta lámina es fundamental, Presidenta, porque aquí vemos cuáles son los hallazgos detectados con respecto al reglamento, y podemos darnos cuenta, por ejemplo, si ponemos Atacama, vamos allá, nos podemos dar cuenta que, y aquí vuelvo a responder la pregunta de Huasco, por ejemplo, ¿ya? Nos podemos dar cuenta que el reglamento en esa zona es transgredido en esos artículos que básicamente tienen que ver con la cuñadura, que tienen que ver con la geomecánica o la geotécnica. Entonces esto para nosotros es fundamental para tomar decisiones. Y así podemos también, obviamente, poder hacer un poco gestión con nuestros fiscalizadores. Es un buen diagnóstico. Entonces, el PPR, solamente para terminar, el PPR se hace cargo de este equilibrio de información, este equilibrio de la necesidad, y de tampoco nosotros decir, oiga, presénteme tal ingeniería, no, sino que básicamente llevarlos a poder integrar esta base de datos. Solamente contestando lo que preguntaba, la tasa de fatalidad el último año bajó de 0.04 a 0.03 hasta el momento. Y ahí hay que ser bien cauto con eso, porque nosotros trabajamos harto con esto, así que tratamos de no tener mucho alarde. Esto es tremendamente sensible, a nosotros nos toca el rescate también, entonces tremendamente complejo para nosotros hablar de estas cifras. Eso. Muchas gracias. No, había algunas. No, yo creo que quería preguntarle al diputado si ese era un poco la respuesta, ¿no es cierto? Si eso es lo que buscaban, porque una cosa, ¿no es cierto?, es el reglamento, pero no necesariamente las leyes, las regulaciones, ¿no es cierto?, cambian los hechos. Yo creo que la idea de esto es poder gestionar la actividad del SENAGIOMIN. Siempre nos preguntan, bueno, ¿usted tiene suficientes fiscalizadores? No. Nunca son suficientes, y yo creo que tampoco, o no creemos que los fiscalizadores serían infinitos los fiscalizadores. Sí pasa, ¿no es cierto?, por una mayor cultura de la seguridad que parta del propio trabajador, que exija hacia arriba, ¿no es cierto? Tenemos hoy día los comités paritarios, que es una institución, ¿no es cierto?, que es a nivel mundial admirada, ¿no es cierto?, cómo funcionan en Chile, la labor que realizan. Las empresas, las obligaciones que tienen, no solo por nuestro reglamento de seguridad, sino que por las leyes laborales. Y nosotros venimos como SENAGIOMIN, yo creo, como Estado, en una posición, en un cuarto, quinto, sexto lugar, si usted quiere, ¿no es cierto?, a poder verificar en terreno qué es lo que está sucediendo. Ahora, a través de la tecnología, de la inteligencia artificial, la idea es que vayamos poco a poco acercándonos, ¿no es cierto?, y poder dimensionar cuáles son realmente las dificultades y las necesidades. Cuando nosotros decimos lo vamos a ver en el teléfono, nosotros dijimos, bueno, los pequeños mineros no nos van a escuchar. Bueno, en la Tsunami, una de las cosas que más les gustó es que la revisión de proyectos, como le contaba el diputado, estamos hoy día en esta plataforma Super, se puede revisar por celular. Y una de las cosas que más les gustó a los pequeños mineros es que en vez de tener que ir a golpear la puerta a Copiapó, a preguntarle y pedir hora y esperar y hacer todo lo que un trámite significa, pueda desde su celular. Eso está en un proyecto, estamos empezando a funcionar. Claro, desde el computador, ¿no es cierto?, y poder revisar en qué está su proyecto. Bueno, todo tiene un poco la misma relación. No puede ingresar. Y ahora, si me permite, para terminar con las preguntas, respecto al explorar explotando, diputado, que me había preguntado usted. Bueno,
es la demanda histórica, ¿no es cierto? Es de los pequeños mineros de poder, como dice el subdirector, de alguna manera en hacer caja, ¿no es cierto? Poder vender los productos que él está tomando al explorar y con eso poder ir financiando su operación. Hoy día, la situación que tienen hoy día es completamente irreal. Es completamente irreal. Cuando el minero está explorando, tiene que tener este famoso permiso de explotación, y si no encuentra la veta o la veta se le va, ¿no es cierto?, hacia otro sector, literalmente tiene que parar, tiene que despedir la gente y tiene que ir a Senajomín y pedir un nuevo permiso, y que se puede demorar 4, 5, 6 meses, con lo cual, ¿no es cierto?, económicamente se le hace muy, muy difícil sobrellevar esa carga y poder seguir funcionando. Entonces, con este PPR nosotros entendemos darle salida o una solución razonable a la demanda del explorar explotando, y que pueda, mientras explora, vender ese proyecto. Generalmente va a ser ANAMI. Nosotros hemos conversado con ANAMI, la idea es poder registrarlos, ¿no es cierto?, que estén legalizados, y con eso poder, ¿no es cierto?, ayudarlos en el desarrollo de sus funciones, pero así ayudándolos para que desarrollen una actividad segura, una actividad que esté registrada, que cumpla con la normativa y que esté bajo el alero de Senajomín. Muchas veces la pequeña minería, Senajomín no tiene capacidad fáctica de poder llegar a ellos, ¿no es cierto?, cuando están en lugares muy recónditos, lugares de muy difícil acceso. Por lo tanto, con esto nosotros entendemos que ellos debieran acercarse, y nos han manifestado que es un aliciente el acercarse a Senajomín, poderse registrar, poder tener estos permisos, poder optar, por ejemplo, usted me decía, los permisos, los recursos PAMA o los FNDR, que son tipos de concursos de dinero que llaman al incremento, que facilitan el incremento o el desarrollo de esta pequeña actividad. O sea, con eso se regularizan y pueden acceder a estos programas especiales del Estado. Eso es, Presidenta. Director, yo quería saber un poquito más en profundidad con respecto a esta denuncia que nos hacían los trabajadores con los accidentes en el transporte. Porque si bien es cierto, usted decía, no nos podemos hacer cargo de lo que pase fuera de la faena, pero por ejemplo lo que pasó en Anglo American justamente fue dentro de las instalaciones, y lo que se resolvió en esta comisión que usted señalaba era que no fue un accidente minero. Entonces ahí creo que estamos en una ambigüedad, y sería importante poder despejar. Porque nosotros creemos que es parte también del proceso interno en la cual Senajomín sí tiene que resolver, y no dejarlo de lado, porque en estricto rigor la estadística es media confusa, por decirlo al menos. Subdirector. Diputado Sergio Gaona. Sí, yo ahí un poco aprovechándome de la pregunta de la presidenta. De nuevo, no sé por qué se la apagó. Ahí sí. Porque si nos puede definir bien o explicar bien la definición de accidente minero susceptible de ser investigado por Senajomín, que es lo que, si se entiende por faena minera todas las instalaciones, o se entiende las faenas mineras de extracción o de explotación, porque también aquí entra a tallar lo que es estos asuntos de accidentes de trabajo, los accidentes de traslado, y que son otras las instituciones involucradas y preocupadas de esto. Entonces, eso quisiera que aprovechara, que nos contara en función de lo que señala la legislación respecto de qué es lo que es efectivamente considerado un accidente minero, de tal manera que ustedes puedan entrar a investigar o involucrarse en el tema. Sí, subdirector, por favor. Gracias, Presidenta. Sí, en realidad yo quería como levantar un poco el punto, y efectivamente nosotros lo que buscamos es que la gente trabaje segura. Más allá de que si es de transporte o no de transporte, a mí me ha tocado investigar accidentes, por ejemplo, que son de transporte dentro de la faena minera, y hemos tenido que decir, mire, sí, efectivamente, esto es. Lo primero que es bueno es instruirlo, es que este proceso está en investigación, no es algo que está zanjado, Presidenta, para su tranquilidad. Es algo que está en desarrollo, y tenemos que buscar a otras instituciones como Carabineros, PDI, todo eso, que nos van a dar un poco el feedback,
y esta comisión que a nivel interno va a decidir que si en realidad corresponde a un accidente minero o no. Cuando nosotros... Disculpe que lo interrumpa, pero ¿cómo son los plazos? Porque la verdad es que la información que nos entrega a los trabajadores es distinta a la que ustedes nos están entregando formalmente. Los plazos, Presidenta, va a depender mucho del accidente, porque, por ejemplo, nos ha tocado accidentes donde tenemos que pedir servicio médico legal, en realidad... Pero entonces eso no ha concluido. No ha concluido. Ya eso es formal, oficial. Exactamente, ya. no ha concluido, Presidenta, para su tranquilidad, es parte de lo que nosotros estamos investigando. ¿Ya? Así que, ahora, el fin que nosotros buscamos en el fondo de la investigación no es incluirnos, no incluirlo en la estadística minera. La verdad es que eso es un defecto o del proceso, o un número del proceso. Lo que nosotros buscamos en la investigación de accidentes, que lo hace don Luis Guerra, que tiene mucha experiencia, es poder mejorar la fiscalización en el futuro. Ya, si, por ejemplo, detectamos que el conductor se quedó dormido, ¿ya? Nosotros vamos a tener que fiscalizar todas las actas o toda la operación donde esté el registro del grado de somnolencia que pueda tener un conductor, ¿ya? Y hay empresas que tienen metodología para eso y todo eso. Entonces, más allá de la estadística, quiero aclarar de que buscamos la causa, y eso es lo que nos enriquece y probablemente nos ha llevado a tener cifras más optimistas en este ámbito. Y con respecto a la definición que preguntaba el diputado, básicamente nosotros la definición de accidente minero tiene que ver mucho con la operación, todo accidente que ocurra con ocasión de la operación minera o con ocasión de algo que nosotros podamos fiscalizar, ¿ya? Y básicamente nosotros nos ha tocado investigar accidentes dentro de la faena minera, pero por ejemplo en ruta de la faena minera poco podemos hacer. Sin embargo, nos tenemos que coordinar con transporte para poder tener una fiscalización, o con carabineros para poder tener una fiscalización cruzada, ad hoc a eso. Por lo tanto, es tremendamente sensible la definición del accidente minero. Y nosotros lo focalizamos en cómo prevenir un futuro accidente y no volverlo a repetir. Básicamente eso. Ahora, la definición escrita la podríamos encontrar ahí en alguna... Sí, don Luis. ¿Don Luis? Sí, por favor, acérquese, tome asiento. Y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Ya, quiero comentar lo siguiente. Nosotros como servicio tenemos que dar respuesta a la normativa que nos rige. Y dentro de eso está el Reglamento de Seguridad Minera, que el reglamento en su artículo 6 establece qué es lo que es una faena minera. Entonces ya nos raya la cancha. Entonces, en aquellas faenas que son de gran minería, como el que estamos hablando, claro, ya existe un control de barrera donde la empresa permite solo ingresar a lo que la empresa permite ingresar, digamos. Y no en ese entra caso cualquiera. Habían 2 controles de barrera. Y eso significa que esa faena ya en rigor debería ser parte de la faena minera. Así es. Independientemente de dónde se estén haciendo las labores, ya han ocurrido varios casos de eso. Y esos, cuando son problemáticos, porque de repente nos encontramos también con caminos que tienen características de ser no solo privados, porque cuando estamos hablando de una empresa minera es algo privado, pero también hay zonas donde el camino es un camino semipúblico o público, que lo ocupa la minera. Entonces, en esos caminos que son públicos, hay otros organismos que son los que establecen las normas con respecto a la fijación del camino, a las curvas, a la salida de emergencia, a la señalética, donde nosotros como institución no podemos decir nada. No. Entonces, cuando ocurre eso, esos son accidentes de tránsito y que lo investiga Carabineros y quien corresponda. Cuando es privado, los toca a nosotros. En el caso particular de que están hablando en este minuto, está en un proceso de investigación porque a la par de los antecedentes iniciales, pareciese que tiene doble connotación, ¿ya? Entonces, en estos casos, nosotros como institución tenemos una comisión de análisis cuando ocurre este tipo de accidente que es con estas características y finalmente lo sometemos a esta comisión, levantamos todos los antecedentes que se recuperaron en la investigación y ahí se decide si se incluye o no se incluye en nuestra estadística. Esa es la manera que nosotros operamos, ¿ya? Sí.
Tenemos nosotros en el fondo una jurisdicción donde podemos actuar. Cuando por ejemplo, cuando un grupo de trabajadores o unos supervisores van viajando en una camioneta hacia una faena minera y antes de llegar al ingreso a la faena tienen un accidente, eso es un accidente de tránsito. Aunque ellos vayan de trayecto a su trabajo, pero aún no han entrado a lo que es la faena. Lugar donde el SENAGEBIN tiene las jurisdicciones para exigir alguna mejora, algún control, ¿ya? Lo otro es Carabinero quien tiene que ver con ese control. Eso es lo que yo quisiera aportar ya con respecto a la investigación de accidentes cuando ocurren en zonas de tránsito. Así es, así es. El problema, diputado... El reglamento. Claro. Sea el tipo de accidente que sea. Claro, sí. Así es. Sí. A no ser, digamos, la ley también hace algunas exclusiones. No se piden de cuando una persona se atenta contra su vida. Exactamente. O cuando, por ejemplo, después de la hora de trabajo, él está practicando algún tipo de deporte, ya eso no corre. No, digamos, tiene que ser, esto va de la mano con la ley 16.744, ya que habla que define cuáles son los accidentes y las enfermedades y de trayecto, digamos. Así es. Con ocasión o causa del trabajo. Lo que nos pasa en algunos, también de repente aparecen el comunicado donde falleció una persona en una minera y falleció por un ataque cardíaco. Digamos, también no ha ocurrido, eso ya tiene otra connotación. Eso no lo podemos mirar como un accidente. Sí. Eso Pero, quería Luis, aportar. de hecho, yo creo que lo que usted señala es sumamente clave para la investigación que se está haciendo en el caso específico de Anglo American, porque justamente eran dos barreras de control y eso establece inmediatamente que está dentro de las instalaciones de la faena. Y entiendo que ahí va el mineroducto, que es parte. Entonces, esa es un poco quizás la agonía que existe en el ambiente laboral, porque yo no sé si es que apareció alguna información previa, informal o extraoficial, pero ellos manejan de que ya se declaró de que no fue un accidente minero. Entonces, por eso a mí me gustaría de que eso quedara en acta para que también exista la tranquilidad por parte de los trabajadores. Para su tranquilidad, Presidenta, la investigación que hace Luis y su equipo pasa a mí y yo tengo que firmar esa acta y Perfecto. obviamente después pasa por el director y eso está sancionado, tiene toda una estructura. Desconozco si hay otra información. Sí, director. Diputada. Presidenta, para mayor certeza, lo que le ofrezco es contestarle formalmente respecto al curso de esa investigación, que sigue aún en investigación. Porque Súper. yo soy humano también, podría, en principio nosotros lo que me informan no está cerrada esa investigación, en principio digo yo, no sé que esté. Pero Sí, nosotros porque podemos no vaya a ser mandar, que vamos a lo a mandar mejor un oficio para hay que una nos puedan amnesia, decir el pero no- estado pero- de esa investigación, solo para que nos digan si es que eso ha concluido o no, pero eso nos ayudaría a despejar cualquier suspicacia. No sé, ¿Mm? una amnesia, pero- Muchas gracias. Presidenta, ¿me permite solo comentarle que independientemente de que esto se califique o no minero, ya los trabajadores ya siguen protegidos por la ley 16.744 de todas maneras. No están aquí solamente Sí. esta definición en el fondo va a vincular a qué estadística lo vamos a asociar, digamos. Sí. ¿Ya? Creo un poco pensando en los trabajadores que no estén tan preocupados, digamos, en términos de su situación. Su situación siempre va a estar protegida, digamos, porque ellos iban en trayecto y ese trayecto, independientemente que haya sido por un camino particular, ya que parece ser en este caso, o que hubiera sido por un camino público, de igualmente ellos iban de trayecto desde la faena a sus hogares, por lo consiguiente estaban protegidos por la ley 16.744. Sí. ¿Ok? Sí, lo que pasa es que un poco, y solo para terminar ya el punto, los trabajadores planteaban de que sienten una sensación de que la estadística de accidente minero no se ajusta a la realidad, porque justamente se generan este tipo de espacios para que lo vea otro organismo, otra institución.
Y yo creo que, como lo señalaba el diputado Sergio Gaona, si es que esto está en el reglamento, a lo mejor sería también la oportunidad para poder definirlo con mayor claridad, para que no exista ninguna duda. Pero claro, si es parte del proceso interno, propiamente tal, de la actividad minera, o sea, me imagino que ahí, sin duda alguna, tiene que incorporarse dentro de las competencias de Cernagiomín. Diputado. Un accidente en la carretera entre Calama y El Abra es un accidente de trayecto, ley 16.744, y no es un accidente minero. Eso es. Ya. ¿Algo más que agregar? Nos gustaría si nos puede dejar la presentación, porque para nosotros sería de mucha utilidad, aparte que desconocíamos los avances, no nos habían entregado las modificaciones que ustedes tenían contemplados como Cernagiomín, y obviamente también para poder empezar a trabajarlo con los pequeños mineros, que yo entiendo que ustedes han hecho también el avance de poder hacer la participación ciudadana, pero a veces no llegamos al 100% y nosotros que estamos en los territorios nos preguntan, entonces sería bueno tener ese antecedente. Diputado. Exactamente eso, porque finalmente lo que nos pasó la vez pasada, o sea, los mineros a veces quieren, y está bien, están en su lógica, quieren el 100, y el 100 no se puede. Entonces de repente lo que nos pasó en la administración pasada, porque al final querían tanto que al final terminamos en nada. Entonces también para que tengamos cuidado con eso, de que a lo menos vaya a un nivel satisfactorio de acuerdo, pero no ojalá apuntemos lo que más sea posible, pero que no nos entrampe de nuevo el tema de tantas conversaciones. Sí. Ya pues, director, subdirector, don Luis y todo lo que lo acompañan, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.